Hola gente, ¿cómo están? Les hago una pregunta sencilla. ¿Quién fue el peor fichaje de la historia del Barcelona? ¿Dembélé, Coutinho o Griezmann? ¿Por qué se habla de estos tres? Bueno, principalmente porque son los tres fichajes más caros de la historia del Barcelona. Para empezar, por más que hayan sido cracks en otros clubes o hayan tenido destellos impresionantes en el Barça, los tres fueron malos fichajes. Quiero partir por ahí. No hay uno de esos tres que haya sido bueno. Por diferentes razones. Algunas razones se podían saber desde antes de comprar al jugador, como el precio por el que lo compras o si era un jugador que necesitabas, una posición que encajaba en el equipo, y otras razones no las podías saber al momento en el que los compraste, pero las vamos a valorar ahora, como el rendimiento que terminaron teniendo en el club, las lesiones, entre otras cosas que era imposible saber qué pasarían, pero que para este video las vamos a tener en cuenta. Entonces, ¿cuál de estos tres fue el peor fichaje de la historia del Barcelona? Empecemos por Ousmane Dembélé, un jugador que, según Transfermarkt, costó 135 millones de euros, y se dice que hubo 15 más en variables, así que más o menos 150 millones. La expectativa por Dembélé, es decir, cuando lo ficharon, era una joven promesa de 20 años recién cumplidos que jugaba en el Borussia Dortmund y que lo querían como reemplazante de Neymar, es decir, la posición de extremo por izquierda. Jugó 6 temporadas y en esas 6 temporadas jugó 185 partidos, metió 40 goles y dio 43 asistencias. En sus títulos tiene 7 títulos, 3 ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España. Y en esos títulos, por ejemplo, tiene un gol en la final de la Supercopa de España contra el Sevilla, en un partido que el Barcelona gana 2-1 justamente con el gol de Dembélé. Y finalmente en el 2023 se va al PSG por 50 millones de euros. Y entre las críticas que podemos ver a Dembélé están lo que costó, un nivel bastante irregular, muchas lesiones. De hecho, se perdió entre el Barcelona y Francia 144 partidos en todas esas temporadas por lesiones. Y obviamente el gol que erra contra el Liverpool en el último minuto de la ida de la semifinal del 2019. Quizás eso cambiaba la historia de esa Champions. Vamos con Coutinho, otro jugador que según Transfermarkt costó 135 millones de euros, pero que por las variables terminó costando 160 millones de euros. Es decir, más caro que Dembélé. ¿Y qué expectativa había por Coutinho? Era un jugador de 25 años que era el 10 del Liverpool. La rompía en el Liverpool en la Premier League, la segunda liga más competitiva del mundo para ese entonces, por lo que por su edad, donde jugaba y el nivel que tenía, era esperable que saliera caro, pero tampoco tanto. En el Barcelona estuvo 4 temporadas, desde el 2017 hasta el 2019, luego se va cedido una temporada al Bayern Múnich y vuelve para estar desde el 2020 al 2022 en el Barcelona. Jugó 106 partidos, metió 25 goles y dio 14 asistencias. En el medio ganó 5 títulos, 2 ligas, 2 Copas del Rey y una Supercopa de España, y al igual que Dembélé también tiene un gol en una final de Supercopa de España contra el Sevilla. La diferencia es que fue un partido en el que el Barcelona ganó 5-0 y Coutinho marcó el quinto. Y como dije, en el 2019 se fue cedido al Bayern Múnich por 8 millones de euros, volvió al club y luego se fue ya en el 2023 al Aston Villa por 20 millones de euros. Entre sus críticas están que costó muchísimo, 160 millones de euros, que cuando estuvo en el Bayern Múnich contribuyó en el 8-2 histórico que le hicieron en Champions, metió 2 goles cuando el partido ya estaba definido, y que nunca tuvo un buen nivel en el Barcelona. Pasamos con Antoine Griezmann, quien costó 120 millones de euros, es decir, el más barato de los tres. ¿Y qué expectativa había por Griezmann? Bueno, era un jugador de 28 años que ya la venía rompiendo en el Atlético de Madrid, donde había ganado Supercopas, Europa League, había llegado a la final de la Champions y era una de las figuras indiscutidas en la Francia campeona del mundo. Es decir, en el presente de los tres jugadores al momento de ser comprados, Griezmann era el que mejor presente tenía. También es el que menos tiempo estuvo en el club, ya que estuvo 2 temporadas enteras, del 2019 al 2021. Jugó 102 partidos, metió 35 goles y repartió 17 asistencias. También es el que menos títulos ganó, ya que solo ganó una Copa del Rey. Como dato random, Griezmann jugó casi toda su carrera en la Liga Española y nunca la pudo ganar. Y al igual que Dembélé y Coutinho, Griezmann también tiene un gol en una final. En este caso, en una final de Copa del Rey contra el Atlético Bilbao, en un 4-0 donde Griezmann marcó el primer gol. Y cuando se fue del Barcelona, primero se fue cedido al Atlético Madrid en la 2021-2022 a cambio de 10 millones de euros. Y después, cuando terminó la cesión, volvió al Barcelona, pero el Atlético Madrid lo compró por 20 millones de euros. Y las críticas, obviamente, lo que costó y que nunca se pudo adaptar al equipo. Ahora que sabemos más o menos los números que tuvo cada uno, ¿cuál de los tres fue el peor fichaje para el Barcelona? Quiero decir que para mí hay uno que es sin dudas el mejor fichaje de los tres. Y ese es el fichaje del señor Antoine Griezmann, que quizás, como dije, era el jugador del que más expectativa había por todo lo que había logrado y que llegaba con 28 años. No era una promesa, era un campeón del mundo titular indiscutido. Y que para mí, el año anterior a que lo fichen, en el 2018, merecía el Balón de Oro. Y además, con todo ese nivel, irónicamente, es por el que menos pagó el Barcelona. Es decir, Griezmann fue de los tres el jugador más barato. Bueno,
barato. Es el que menos tiempo estuvo y sin embargo sus números goleadores no son malos. En la primera temporada metió 15 goles y en la segunda 20. Tiene 35 goles en 2 temporadas, que son más de los que tiene Coutinho, que jugó 4 temporadas, y son solamente 5 menos que los que tiene Dembélé, que jugó 4 temporadas más que Griezmann. Es decir, Dembélé jugó 6 temporadas y Griezmann jugó 2. Está bien que Griezmann jugaba más cerca del área, pero bueno, rindió. Y esa es otra cosa que quiero decir. Griezmann tuvo un nivel aceptable. No tuvo el nivel del Atlético Madrid ni del Griezmann campeón del mundo con Francia, pero sí tuvo un nivel, para mí, 6 puntos y que lo pudo mantener a lo largo de las 2 temporadas. Y esto de mantener va a ser muy importante cuando hablemos de Coutinho y Dembélé, que fueron 2 jugadores demasiado irregulares. Griezmann ha tenido un buen nivel y lo pudo sostener esas 2 temporadas. Y además algo que quiero destacar es que a Griezmann lo ficharon por ser Griezmann. En realidad el Barcelona no necesitaban jugar en su posición, porque Griezmann juega en la misma posición que Messi. Hacen cosas distintas, pero juegan en la misma posición, un poco atrás de un 9. Como a Messi no lo vas a cambiar de posición, que hacía Valverde, por ejemplo, poner a Griezmann de extremo por izquierda. Y Griezmann no es un tipo que se caracterice por desbordar, por su velocidad, por su habilidad. Y así y todo logró marcar varios goles y logró rendir. Entonces creo que por ser el más barato, el Barcelona encima recuperó 30 millones de su inversión. Por los números goleadores que tuvo, por la regularidad de su nivel y porque lo ponían a jugar en otra posición en la que él no estaba acostumbrado y sin embargo rendía un poco, yo creo que de los 3 es el mejor fichaje. Por lo que ahora toca decidir entre 2. ¿Quién es el peor fichaje de la historia del Barcelona? ¿Coutinho o Dembélé? Si vamos a lo que costó cada uno, Coutinho fue el más caro. Pero además, cuando el Barcelona los vende, lo vende a Coutinho por 20 millones y a Dembélé por 50 millones. Es decir, Coutinho costó más y recibiste menos cuando lo vendiste, y Dembélé costó menos y recibiste más cuando lo vendiste. Entonces, económicamente, Dembélé tiene un puntito más ahí. De todas formas, ambos fueron carísimos, no importa la expectativa, pero la realidad es que Dembélé era un chico de 20 años que no sabías si iba a salir bien o iba a salir mal. Spoiler, terminó saliendo mal. En cambio a Coutinho, estabas comprando un jugador consolidado en la Premier League. No había chance de que saliera mal. Si comparamos los números, en todo gana Dembélé. Pero también es verdad que Dembélé estuvo 2 temporadas más que Coutinho. Por eso tiene más goles, tiene más asistencias y tiene más títulos. Pero a nivel individual, creo que Dembélé fue muy irregular y Coutinho fue malo. ¿Cuál es la diferencia? Dembélé tuvo destellos en los que vos decías, puede ser que ahora sí, puede ser que ahora arranque la joven promesa y se consolide como crack mundial. Pero fueron eso, fueron destellos que te hacían ilusionar y después bajaba el nivel. Te ilusionaba, bajaba el nivel. Te ilusionaba, bajaba el nivel. En cambio, Coutinho nunca te ilusionó. Algunos dicen que porque no lo ponían en su posición. Yo creo que varias veces lo pusieron en su posición, otras veces lo ponían más de interno, pero sin embargo, ni como extremo izquierdo ni como interno rindió. Mientras que Dembélé a veces rindía y a veces ya no. También tiene que ver mucho las lesiones. Dembélé estuvo muchísimo tiempo lesionado. Habíamos dicho que se perdió casi 140 partidos entre el Barcelona y la selección francesa. Y hay un componente que no sé si tiene que ver tanto con el fichaje, pero sé que a las personas del Barcelona les va a importar. Y es que Coutinho se fue del Barcelona y listo, todo bien. En cambio, Dembélé se fue al PSG, le metió goles por Champions este año y se los gritó, como diciéndoles, no me interesa haber pasado por su club. Y yo creo que ese odio también juega un rol en el papel de la gente del Barcelona. Por lo que si eligen a Dembélé como el peor fichaje, lo entiendo desde lo sentimental y desde lo futbolístico. Pero para mí, por poquito me voy a quedar con que el peor fichaje de la historia del Barcelona fue Coutinho. Porque fue el más caro de los 3, porque la expectativa que había era muy grande, porque nunca viste el nivel que tenía ni en Brasil ni en el Liverpool, jamás viste esos destellos, el nivel fue muy flojito, y cuando lo vendiste por muy poco en comparación a lo que habías puesto. También está el condimento de que se te fue un año del Bayern Múnich y ganó la Champions siendo importante y te metió 2 goles en la derrota más humillante de tu club, pero bueno, eso quien quiera que lo puede considerar, a mí no me parece tan relevante para evaluar su rendimiento en el Barcelona. Por lo que si no tengo que ser tibio y elegir a uno de los dos sí o sí, yo me quedo con que Coutinho fue el peor de los 3. En segundo lugar, Dembélé, y en tercer lugar, el mejor fue Antoine Griezmann. En fin, díganme ustedes en qué top colocan a cada uno. Yo creo que Griezmann lo hizo aceptable, un nivel bajo para él, un nivel de 6 puntos, pero aprobado y que se mantuvo en el tiempo con ese nivel en solamente las 2 temporadas en las que estuvo, y recuperaste 30 millones por él. Después, Dembélé estuvo muchísimo tiempo lesionado, pagaste muchísimo más que por Griezmann, pero tuvo destellos en donde parecía que iba a ser un nuevo Neymar, después se bajaba, pero bueno, los destellos los tuvo y recuperaste 50 millones por él, mientras que Coutinho fue el más caro de todos y lo probaste en un montón de posiciones y nunca rindió. Entonces, Griezmann tuvo un nivel aceptable, Dembélé fue irregular, pero a veces le fue bien, y a Coutinho, en mi opinión, nunca le fue bien, nunca estuvo a la altura de lo que compraron. Díganme ustedes en comentarios qué piensan. Sé que el debate está muy dividido, hay mucha gente que lo pone a Dembélé como el peor, gente que lo pone a Griezmann, gente que lo pone a Coutinho, por eso quiero ver sus argumentos y quizás me hagan cambiar de opinión. Así que hasta acá el video de hoy, muchas gracias por verlo, y si llegaste hasta acá y te gustó el video, por favor déjalo un me gusta y suscríbete, que a mí me ayuda muchísimo, y muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo.
Chau.